El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba Él venció. Aleluya. Con su fuerza y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud. Aleluya. Jesucristo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Cante hoy la cristiandad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. Cristo que la cruz sufrió. Aleluya. Y desolación se vio. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina vivo e inmortal. Aleluya. Hoy al lado está de Dios. Aleluya. Donde escucha nuestra voz. Aleluya. Con su amor nos salvará. Aleluya. Hoy sí, hermanos, hasta aquí con las alabanzas. Vamos a dar paso al pastor David, que nos va a compartir esta noche. Sí, muy buenas noches a todos los hermanos, hermanas, pastores, líderes que nos acompañan desde el día, hace 3 días, ¿no?, que empezamos, y hoy es día jueves, último día, y de verdad como a veces nuestro corazón ya como llega un poco de tristeza, ¿no?, porque estábamos aprovechando al máximo, como escuchando la palabra de Dios, pero hoy termina, ¿no?, y mañana ya los hermanos que han venido a otra ciudad también retornan, hoy también retornan, ¿no? Y es como algo que nos llevamos en el corazón, ¿no?, por escuchar la palabra de Dios. Y siempre como veo, ¿no?, la vasija vacía y entra el agua se transformó en vino, dice, ¿no?, como se transformó en gozo, en esperanza. Sí, también entrando la palabra en nuestro corazón, ¿no?, se transforma en esperanza, en gozo, ¿no? Y hoy también, ¿no?, como tenemos la oración, está presente por el arquitecto Jorge Don Weiler Cárdenas, ¿no?, quien es decano de la Facultad de Teología, Filosofía y Letra
Entonces, Él también en esta oportunidad, ¿no? Como nos dirigirá por medio de la oración. Vamos a encomendar, ¿no? Este seminario en las manos de Dios. Y todos los hermanos también, ¿no? Que están afuera ya pueden ir pasando. Y rápido pasa el tiempo, ¿no? Y así vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Y ¿alguien puede hablar, por favor? Sí, ¿cómo la están pasando, hermanos? ¿Ven así? ¿Están cansados? Ah, súper, ¿no? ¿Sí o no? Con mucha fuerza. Y muchas veces he escuchado, ¿no? La enfermedad del cuerpo viene por la enfermedad del corazón. Entonces, eso es cierto, ¿no? Sí. Entonces, hoy vamos a invitar, ¿no? Al arquitecto Jorge Don Weiler Cárdenas, quien nos va a dirigir, ¿no? Con la oración. Y Bueno, muchísimas gracias. Amados hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a entregar esta noche el tiempo que vamos a pasar a nuestro amado Padre. Perfecto. Vamos a elevar una plegaria, una oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy, en esta noche, queremos que tú te glorifiques en todo lo que se haga en este salón. Te pedimos, Señor, que des doble ración de inteligencia, sabiduría, y que todo lo que se diga sea de tu agrado, Señor. Todas las enseñanzas, todo lo que vamos a retener en nuestra mente, en nuestro espíritu, sea para glorificarte a ti, solamente a ti, Señor. Padre Santo, también te pido que bendigas a todos y cada uno de los que están presentes, que reciban una bendición tuya, Señor. Que sus familias sean también tocadas con tus preciosas manos, Señor. Que el Espíritu Santo ilumine cada hogar de cada persona que está presente acá. Padre amado, sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros. Hoy levantamos nuestros corazones, levantamos nuestras almas, levantamos todo nuestro ser, Señor, porque hoy te ha placido que nos reunamos. Nada lo haces por casualidad, Señor. Todo lo haces con tu sabiduría divina. Y por esa razón estamos todos acá para aprender más de ti, para decirte, Padre, que te amamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Que al solamente escuchar tu nombre, Padre, nuestro corazón salta de alegría. Nuestro corazón está anhelando escucharte a ti, Señor, en las palabras de los expositores. Hoy, Padre Santo, te agradecemos por la vida, Señor, y te agradecemos porque podemos asistir a este tipo de eventos, mientras que en otros países muchos hermanos cristianos están siendo asesinados solamente por leer la Biblia. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros, que nos permites libremente estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, entender tu palabra, ver la luz en tu palabra. Gracias, Padre. Y hoy oramos por todas esas personas que están siendo perseguidas en nuestros países, donde la intolerancia a ti, Señor, a la religión, es realmente tremenda, porque hay mucha sangre derramada, sangre de mártires cristianos que solamente por confesar su fe son asesinados, Señor. Gracias, Padre, por fijarte en Bolivia. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estar en este gran evento, en esta gran
en esta aula grande que es para nosotros un pedacito de lo que vamos a vivir contigo cuando estemos en tu presencia. Bendice a los que van a enseñar, bendice a los que van a hablar a tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Sí, estamos muy agradecidos a Dios, ¿no? Porque nos permitió su gracia tan grande de poder participar, ¿no? De este gran evento espiritual. Desde el día martes, ¿no? Nosotros estamos escuchando la palabra. En la mañana había talleres, ¿no? Para predicación del Evangelio, para evangelistas. Y también en la tarde teníamos el EFE y por la noche gran seminario bíblico. Y en esta oportunidad también vamos a ver un video documental de IF, ¿no? Y después, ¿no? También vamos a tener grupo Canto de Esperanza. Así que vamos a estar atentos, ¿no? Para poder escuchar, ¿no? Como también, ¿no? Nuestra iglesia tiene como a la par trabajando la Fundación Internacional de Jóvenes. Hemos enfrentado nuevos desafíos desde el año 2001, en forma continua, recorriendo sin descansar para dar felicidad y esperanza a los jóvenes. Actualmente, en IYF, después de 19 años, tiene 215 sucursales en todo el mundo y capacita a numerosos jóvenes para ser líderes del futuro. Hoy, nuestro desafío está dando diversos frutos, cambiando la vida de cada persona. Hemos cambiado la vida de una persona. Hanson Lee, resentido hacia sus padres porque no podía vivir como quería siendo adolescente, era calificado como alguien rebelde y problemático. Junto a sus amigos, no podía apartarse de los cigarrillos y la adicción al juego. Sin embargo, el Campamento Mundial IYF lo cambió a través de sus semanas de tiempo en las cuales aprendió a comunicarse con otras personas. Actualmente es director de IYF en Haití, llevando adelante programas para la sanidad de los corazones de las personas e infundiendo esperanza y valentía a quienes viven en desesperación, sin rumbo y sueños. El Campamento Mundial, que se celebra cada año en Corea y en varios países del extranjero, es ahora el lugar más amplio para el intercambio juvenil a nivel global mediante las conferencias sobre la educación de la mentalidad para enseñar el mundo del corazón, las presentaciones y espectáculos de la cultura internacional, las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, las cuales han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes de todo el planeta en la forma de un programa con carácter único. El campamento mundial más reciente en Corea ha contado con la asistencia de unos 4.000 jóvenes y líderes juveniles de aproximadamente 60 países, demostrando la gran escala y el alto nivel del evento. En ese contexto, nuestro programa educativo se ha expandido a más de 30 países del extranjero de manera anual a través de campamentos mundiales que han logrado ganar la confianza de cada gobierno. Hemos cambiado el futuro de una nación. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la juventud en el mundo? Invitando a los ministros de la juventud de todo el mundo. Juntos nos hemos comprometido a conversar y perseguir un mismo objetivo. Tras regresar a sus respectivos países, cada ministro trabajó para ayudar a la juventud. Un año después, se reunieron en Corea para volver a tratar sobre el tema. Este fue el primer foro mundial de ministros de la juventud creado por una organización no gubernamental. Se ha establecido una red mundial para abordar los problemas de la juventud. Es más,
los ministros que participaron del foro identificaron al Campamento Cultural Mundial de IYF como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, ellos han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes y primeros ministros, presentando a IYF ante sus autoridades. De este modo, esto se convirtió en una gran plataforma para que IYF ayude a la juventud alrededor del mundo. IYF está marcando el comienzo de un nuevo futuro, en el que la juventud del mundo se desafía a trascender sus barreras y limitaciones, a cambiar sus vidas desde el corazón y a obtener una mentalidad de cooperación que va más allá de la raza y la nacionalidad. IYF enseña el verdadero compartir y voluntariado que se centra en poner a los demás antes que a uno mismo. Ahora, con todos ustedes, queremos convertirnos en una base sólida en la que los jóvenes puedan confiar y ayudarlos a ir más allá de Corea y trascender el mundo. Los jóvenes que están con IYF serán estrellas que iluminarán al mundo. Sí, nuestra fundación trabaja también a la par, ¿no?, con la misión Buenas Nuevas. Y en esta oportunidad vamos a dar un fuerte aplauso al grupo Canto de Esperanza. Sí.
ni la muerte, ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Ni la muerte, ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Te amo más que a mi vida, tú eres Señor, mi Salvador. Te amo más que a mi vida, tú eres Señor, mi Salvador. Mi Salvador. La paz del Señor sea siempre en cada vida y que Dios los bendiga también. Esta otra alabanza que dice, Supremo Dios. Vamos acompañando con las palmas. cantemos al Señor. Ahora sí. Poderoso eres tú, grande es tu amor, oh Señor Salvador, te elevo el corazón.
¿Te gustó? Sí, qué lástima que hoy es el último día, ¿no? Ya no podemos escuchar más, pero muy pronto, ¿no? Tendremos otro evento y de verdad como estamos contentos, agradecidos a Dios, ¿no? Que Dios nos permitió este tiempo tan precioso para poder escuchar la palabra. También, ¿no? A los hermanos que puedan sentarse en primera fila, ¿no? Para que los de atrás puedan, asientos de atrás puedan llenarse, ¿no? Y no interrumpir. Sí, hermanos, nosotros también, ¿no? Como vamos a prevenir, ¿no? Con el celular, ¿no? Poner en modo silencio también o modo vibración, ¿no? Para que no pueda interrumpir. Sí, vamos a dar un fuerte aplauso, hermanos, al...
Sí, hermano, estamos agradecidos escuchando las melodías, ¿no? ¿Qué le pareció? Su nivel está subiendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, vamos a orar, ¿no? Para que sea el mejor coro. Amén. Sí, de verdad, nosotros queremos, ¿no? Siempre permanecer en la casa del Señor, como David pedía, ¿no? La oración que él siempre hacía, que permanezca en la casa de Jehová. Nosotros también, ¿no? Con ese corazón vamos a caminar. Y siempre recuerdo, ¿no? El cojo de nacimiento. Cuando se encuentra con Pedro y Juan, ¿qué camino caminó ese cojo? Él debería estar muy contento, ¿no? De ser sano, irse, ¿no? Ante su familia. ¡Wow! Estoy muy sano, así gritando de alegría. Pero ¿hacia dónde se fue? Dice que entró al templo, ¿no? Como siguió los caminos de Pedro y Juan. Así también nosotros seguiremos el camino de los siervos de Dios, el camino de la iglesia, el camino del evangelio. Nuestra vida es muy bendita en ese camino. Amén, hermanos. Sí. Sí. Este tiempo, ¿no? Como Dios también me hacía avanzar, ¿no? Y yo tengo miedo de estar delante de las personas, pero Dios también me empuja, ¿no? A través de su siervo. Y por eso puedo agradecer a Dios, ¿no? Y quién me dirige, ¿no? Como para poder avanzar en este camino. Yo siempre testifico, ¿no? Cómo era mi vida antes de escuchar el Evangelio. Y mientras vamos a guardar la presencia del pastor, vamos a mirar un video, ¿no? De los 60 años de nuestra misión. Sí, vamos a dar también un fuerte aplauso, hermanos. Vamos a ver, ¿no? Cómo Dios ha trabajado durante 60 años. El
El pastor Oxupar nació en Sonsan, pueblo de la ciudad Kumi, en el año 1944 durante la ocupación japonesa. Pasó su niñez en medio de la pobreza y hambruna de la guerra coreana, la cual estalló poco después de que perdiera a su madre cuando tenía 8 años. Trató de escapar de la inevitable hambruna y frustración de la vida diaria, pero lo único que consiguió fue el peso de la culpa sobre sus hombros. Mientras nada resultaba como lo había planeado, enfrentó también incontables contratiempos. Un día, en medio del callejón sin salida de la vida, una luz brilló sobre él. Conoció a Dios por medio de la Biblia. Desde entonces, cada una de las líneas de los himnos se convirtieron en los testimonios de su propio corazón, y un nuevo camino comenzó a trazarse en su vida. Tras recibir la salvación, aquel joven, quien había quedado profundamente enamorado de la Biblia, fue invitado por un anciano de su iglesia a formar parte de una escuela misionera evangélica establecida por misioneros de Estados Unidos y el Reino Unido. El pastor Oxupar, quien deseaba entregar su vida al evangelio, ingresó como estudiante de la primera generación. La primera persona que notó el cambio del pastor Oxupar fue su padre, por lo que decidió darle todo su apoyo. Luego de graduarse de la escuela misionera evangélica, pero sin tener a dónde ir, el pastor Oxupar decidió viajar a un lugar que solía visitar para ir a predicar cuando era un estudiante de la escuela misionera, la villa Apcukton. La villa en Apcukton, donde nadie acostumbraba a visitarlo, fue un tiempo en el que aprendió a buscar y confiar únicamente en Dios. Por más que el pastor Oxupar continuó pasando hambre y pobreza, su corazón era más feliz que el de cualquier otro. Después de mudarse a Kochang, Changpali, en tan solo 1 año y medio, más de 100 personas recibieron la salvación y cerca de 40 personas comenzaron a asistir a la iglesia. El pastor Oxupar comenzó a descubrir la gran felicidad que le podía dar el vivir como predicador del evangelio. Y desde entonces, Dios comenzó a enseñarle la vida espiritual. En 1965 se enlistó en el servicio militar. Para él, el ejército era un nuevo lugar para evangelizar. Mientras disponía todo su tiempo en predicar el evangelio, Dios le proveyó en todas sus necesidades. Después de finalizar su servicio en el ejército, el pastor Oxupar no tenía casa o iglesia a la cual pudiese regresar. A pesar de los obstáculos, el pastor Oxupar avanzó de acuerdo a la voluntad de Dios. Organizó un grupo de maestros de la Escuela Bíblica Dominical para Niños y comenzó a evangelizar a niños a escala nacional. Durante las vacaciones de verano, mientras visitaba muchas iglesias para predicar el evangelio, el pastor Oxupar descubrió que los santos que han nacido de nuevo necesitan el cuidado de un pastor nacido de nuevo. Movió su ministerio a la ciudad de Daegu con el objetivo de entrenar a evangelistas. Sin embargo, la idea de que aún no estaba listo predominaba en su corazón. Una vez más, Dios empujó al pastor Oxupar para avanzar por la fe. Desde entonces, el testimonio de fe que recibió a través de sus hijos y de las incontables experiencias se han convertido en un fundamento de entrenamiento para la formación de evangelistas. En 1976, el edificio de la iglesia de Daegu era un salón vacío y modesto, pero el pastor Oxupar comenzó una escuela misionera confiando únicamente en la voluntad de Dios. Tras haber iniciado la escuela misionera, el pastor Oxupar no tuvo más alternativa que orar. Primero oró por comida, pero de pronto descubrió que se encontraba orando para que el evangelio fuese predicado en todo el mundo. Señor, ¿quiénes son las personas que viven en las tantas islas del Pacífico? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que visten? Danos la gracia para que podamos predicarles el evangelio. Permítenos predicar el evangelio mediante libros y transmisiones en los medios de comunicación. Permítenos enviar misioneros a todos los países del mundo para anunciar el evangelio. Al finalizar su oración, cuando abrió los ojos, descubrió que estaba de vuelta en el desgastado local de la iglesia, de rodillas en el helado piso. Mientras que algunos tomaron tal esperanza como sueños absurdos, una por una,
Cada oración se hizo realidad de forma asombrosa. La escuela misionera que comenzó con una oración, hoy se ha convertido en una gran fuerza de apoyo para la misión Buenas Nuevas, compartiendo el Evangelio en todo el mundo. Fue la total confianza en la palabra de Dios por parte del pastor Oxupar lo que permitió la fundación de la escuela misionera. El corazón de Dios, escrito en la palabra, venció todas las circunstancias y adversidades. Actualmente, más de 100 misioneros se encuentran en el extranjero predicando el Evangelio y ellos también han formado escuelas misioneras en cada país. Recientemente se ha establecido la Good News Theology School en Nueva York, una escuela que trabaja arduamente para la formación de evangelistas y para fomentar el intercambio entre pastores y creyentes. La misión Buenas Nuevas envió a sus primeros misioneros al extranjero en 1989 y desde entonces ha estado predicando el Evangelio de forma activa en todo el mundo. El libro del pastor Oxupar, El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, así como otros libros, han sido traducidos en diferentes idiomas y han sido leídos por un gran número de personas alrededor del mundo. Las prédicas del pastor Oxupar son transmitidas semanalmente en varias plataformas de internet y estaciones de radio de Norteamérica y el extranjero. La estación de transmisión GBS Kenia se estableció en el año 2009 para difundir la obra misionera en África, la cual sirve como punta de lanza en el esparcimiento del Evangelio para el este de África. El pastor Oxupar viaja por el mundo sin cesar predicando el Evangelio. Su labor y mensaje están presentes en distintas plataformas y medios de comunicación, haciéndolos de esta manera accesibles y disponibles en cualquier momento para todos. En 1986 se llevó a cabo el primer seminario bíblico en Mugunghwa, Busan, bajo el tema El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Este fue el punto de partida para el esparcimiento del Evangelio. Actualmente, los seminarios bíblicos son llevados a cabo anualmente en ciudades de todo el mundo. Durante la pandemia por COVID-19, Dios abrió el camino para que el Evangelio pudiera ser predicado en todo el mundo a través de los medios masivos. Como resultado, en la primera mitad del 2021, el primer seminario bíblico fue transmitido en 662 estaciones, en 62 idiomas y en 125 países. Dios transformó la crisis global en una oportunidad para que el Evangelio fuese predicado en cada rincón de la comunidad global que no pudo ser alcanzada de manera física. El mundo entero fue cubierto por el Evangelio, algo que ningún otro evangelista había logrado antes. Con el fin de confortar el corazón de las personas y de dar esperanza a través de la música, el pastor Oxupar fundó al coro Gracias. A pesar de las deficiencias existentes, el coro fue formado con la esperanza de que se convirtieran en el mejor coro del mundo. Y en el año 2009 obtuvieron el primer lugar en el Festival Internacional de Coros en Jeju, Corea del Sur. Luego en Busan, Corea, en el 2010, seguido por el primer lugar en el concurso de Montreal, Suiza, y en el concurso de Riva de Garda, Italia, en el 2014. Finalmente, ganaron el primer lugar en el concurso coral internacional de Mardoverdorf, Alemania, en el año 2015. El coro Gracias presenta la cantata de Pascua y la cantata navideña en más de 30 países diferentes mediante los campamentos mundiales, un evento de talla internacional que siembra sueños y esperanzas en la juventud. Donde sea que el Evangelio es predicado, América, Europa, Oceanía, incluso en las remotas áreas de África, el coro Gracias está presente. Ahora mismo, sus canciones están guiando a numerosas personas hacia el amor de Dios. El cambio en la juventud produce el buen desarrollo de la familia, de la sociedad y la nación. El pastor Oxupar estableció la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF en el 2001, esperando que los jóvenes que conoció mientras predicaba el Evangelio en el extranjero pudiesen ser libres de problemas, tales como la violencia, las drogas, los problemas familiares y el alcohol.
y que pudiesen cambiar a través del amor de Jesús. Hoy en día, IYF es un lugar de encuentro y de intercambio en donde jóvenes de todo el mundo pueden convivir y mantener contacto con un mundo más amplio. Un lugar en el que los jóvenes tienen un papel importante, proponiendo soluciones reales ante los problemas globales, soluciones basadas en valores cristianos. Los jóvenes, siendo las estrellas que alumbran el mundo, están siendo guiados para vivir una vida donde ellos duermen felices y despiertan con esperanza. El pastor Oxupar ha implementado la educación para el desarrollo del intelecto con el fin de que los jóvenes desarrollen una mentalidad sana y puedan convertirse en líderes del futuro. Funcionarios de diferentes gobiernos han reconocido los resultados de dicha educación, por lo que han organizado encuentros entre el pastor Oxupar y sus jefes de Estado. Dichas autoridades han quedado convencidos de la importancia de esta educación y han comenzado a promoverla. Las entidades gubernamentales que han conocido al pastor Park no solo han abierto sus corazones a esta educación, sino también al Evangelio. Actualmente, IYF promueve con los ministerios de gobiernos sobre los procedimientos para que la educación para el desarrollo del intelecto pueda aplicarse de forma oficial en las instituciones educativas de cada país. Con el sueño de lograr la evangelización mundial mediante la unión del cristianismo a través de las Sagradas Escrituras y por medio de la reforma espiritual y la unión entre pastores, en el año 2018, el pastor Oxupar estableció el Congreso de Líderes Cristianos CLF en Nueva York, luego de percibir la gran necesidad de los pastores que practican el ministerio del arrepentimiento y la fe, y con el objetivo de resolver los problemas que hoy enfrentan el cristianismo. El pastor Oxupar comparte la palabra con los pastores a través del CLF para que continúen ministrando como hombres conforme al corazón de Dios, tal y como se muestra en la Biblia. Cada año en Nueva York se celebran 2 congresos mundiales de CLF en el mes de marzo y noviembre. Al igual que en otros países, grandes y pequeños congresos están trazando camino hacia una historia asombrosa en la cual pastores de todo el mundo predican el Evangelio juntos, superando las barreras de la doctrina y las denominaciones. Ya han pasado 60 años desde que el pastor Oxupar comenzó a predicar el Evangelio. Existe una razón por la cual el mundo entero ha puesto atención en su labor, y es porque ejerce una influencia positiva al predicar la palabra de Dios. Es considerado un verdadero líder de esta era, ofreciendo cambios prácticos en la vida y no una educación basada en teorías y conocimientos. El pastor Oxupar promueve la Biblia como único fundamento. Actualmente, incontables pastores de todo el mundo han decidido apoyar al pastor para esparcir el Evangelio. Hace 60 años, el pastor Oxupar decidió confiar únicamente en el Evangelio. Hoy, él continúa conservando ese mismo espíritu gracias a que vive dedicado a orientar a incalculable número de personas para que se conecten con Dios. 하나님의 어린 양이로다. 우리가 씻어졌고 거룩해졌고 의로워졌다. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에도 이터널 리뎀션 영원히 우리를 온전하게 했습니다. Sí, Dios ha trabajado bastante, ¿no? Desde el inicio de la misión. Y hoy también un pastor me preguntaba, ¿no? ¿Cómo inició la iglesia en Bolivia? Bueno, eso va a quedar en suspenso, ¿no? Sí, hoy también tenemos un invitado especial, ¿no? Que nos va a deleitar con las alabanzas y vamos a darle un fuerte aplauso. Amén.
Sí, vamos a pedir también a los hermanos, acá hay asiento todavía en este costado, pueden pasar, ¿no? Aquí adelante también. Y vamos a poner nuestro celular, ¿no? En modo silencio o vibración para que no interrumpa, ¿no? La predicación y podamos escuchar la palabra de Dios. Esta noche también, ¿no? Como estamos agradecidos a Dios que nos permite, ¿no? La última noche. Pero esperemos que muy pronto tengamos nuevamente el gran seminario que se realiza, ¿no? Con los siervos de Dios. ¿Quieren seguir escuchando, hermanos? Sí, de verdad es una gran bendición para nuestra vida, ¿no? Escuchando la palabra, nosotros podíamos escuchar, ¿no? Éramos malditos, pero Jesucristo cargó la maldición, ¿no? Por nosotros. Y de esa manera yo podía también estar muy feliz, ¿no? Porque Dios como quiere usar nuestra vida. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso al expositor, pastor Emmanuel Kim.